Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante que probablemente tiene otros nombres, múltiples nombres, para definir exactamente lo mismo. Nosotros vamos a hablar del hiperindividualismo y precisamente, pues, para conversar sobre este interesante tema, pues nada mejor que con Ana Paula. Bienvenida, Ana Paula, ¿cómo estás? Hola Carlos, bien, aquí emocionada por otro nuevo video, otro capítulo más de a su programa Aprendiendo a Existir. Y qué mejor hablar acerca de estos temas, sobre todo porque ya hemos hablado un poco referente del sistema, pero ahora específicamente una de las cosas filosóficas, nuevas corrientes, bueno, que ni tan nueva, ¿verdad? Pero corrientes filosóficas que han estado entrañándose más en la sociedad en la actualidad, sería esta idea del individualismo tóxico, ¿no? Hasta el positivismo tóxico, donde tú como individuo, sin importar la sociedad y el contexto en el que hayas crecido, puedes cambiar tus formas materiales y tu contexto, cambiando tu forma de pensar, haciéndolo tú solo, teniendo esta idea de tú puedes hacerlo, tú puedes cambiar al mundo. Me parece que hay muchas ideas bajo este constructo social donde les dan el peso al individuo y no a la sociedad y su pues complejo conexión con todos, ¿no? Porque al final del día sabemos que la hiperconexión del mundo y este mundo globalizado simplemente afecta a todos lados. ¿Qué mejor ejemplo que la pandemia, no? Entonces, ahora se ha intentado cambiar un poquito, o sea, creo que el concepto de la pandemia ayudó a ver otra perspectiva de la vida. Sin embargo, todavía se siguen utilizando este tipo de ideologías New Age de el individuo tiene todo el poder de cambiar, la meritocracia, por ejemplo, no considerando ni la estructura social de la que viene, ni la situación económica de la que viene, ni todos los problemas que pudieran ser relacionados en su vida social, o inclusive no sé si exista la suerte, pero si te tocó la suerte de que estuviste enfermo o tus padres estuvieron enfermos y necesitaste ocupar tu tiempo para otras actividades, ya no estás a la par educativo a lo mejor o hasta de salud física y de cuidado propio que otras personas, y sin embargo existe el tema de la meritocracia, existe el tema de piensa positivo y vas a lograr las cosas, ¿no? Entonces hay que hablar un poco más de este tipo de situaciones y por qué también el sistema social sigue manteniendo y perpetuando este tipo de ideologías. Pues bueno, ¿qué me cuentas, Carlos, al respecto? Bueno, es importante recordar que vivimos en un sistema capitalista que está basado principalmente en el consumo. Y entonces todo aquello que favorezca que la rueda siga girando, pues evidentemente será promovida por el mismo sistema. Vemos actualmente, sobre todo en las nuevas generaciones que tienen mucho la tendencia a ver e informarse y entender el mundo a partir de redes sociales, por ejemplo Instagram o TikTok, en donde abundan influencers o comunicadores, comunicadoras, que tratan de invitar a la gente a reflexionar sobre su enorme importancia que de manera individual tienen para el mundo y llegan al punto de prácticamente intentar convencer, y con mucho éxito, lamentablemente, a mucha gente de que en realidad todo depende de su mente y de que todo depende de las ganas que le echen y que querer es poder, un poquito como de que el pobre es pobre porque quiere. Uh-huh. Y al final terminan sucumbiendo a una ideología que contrasta con la realidad. Se calcula que el 90% de la población a nivel mundial somos clase trabajadora, que a muchos no les gusta el siguiente término, sin embargo podría ser así. Somos clase pobre, en el sentido de que necesitamos trabajar para seguir subsistiendo. A lo mejor yo tengo un ingreso que me permite no trabajar durante una semana, sin embargo después de mi semana de no trabajar, pues necesito volver a trabajar porque ya me gasté todo el dinero que obtuve, ¿no? en mi trabajo previo. Sin embargo, habrá otros que literalmente su ingreso les permite sobrevivir solo ese día y al día siguiente tienen que seguir trabajando. Hay algunos que ni siquiera logran sobrevivir
ese día y prácticamente todo el día tienen que estar trabajando. Entonces, al final, el no comprender toda esa parte sociocultural nos termina generando vivir en una burbuja en donde, sobre todo los más jóvenes, genuinamente creen que su futuro está en sus manos y únicamente en sus manos. Y no contemplan esta aleatoriedad que habitualmente la gente le bautiza como buena o mala suerte, que en muchas ocasiones nos acontece. Como bien lo mencionabas, a lo mejor me puede dar una enfermedad crónica que me obligue a pues no poder seguir trabajando como lo hago al día de hoy, o le puede dar una enfermedad a alguno de mis padres, a alguno de mis hermanos, hermanas, familiares, pareja, etcétera, hijos. Y obviamente eso va a cambiar todo mi mundo. Que el día de hoy parezca que la cosa está estable, no significa que el día de mañana lo siga estando. Y entonces esta hiperindividualización, en mi opinión, termina generando muchas consecuencias psicológicas negativas para el individuo. Y además, si ese individuo termina replicando estas ideas en su entorno, termina generando que su pareja, que sus hijos, que sus padres, que su familia también terminen contagiándose, por decirlo así, de esta hiperindividualización. Y a mí me parece que al final eso redunda en más pacientes para nosotros. Económicamente, obvio, es positivo. En realidad, cuando tenemos un compromiso ético y queremos que a la humanidad le vaya mejor, pues obviamente esto se convierte en un problema, porque al final es gente que está frustrada y que cree genuinamente que no le echó suficientes ganas y que por eso no logró salir de esta situación de pobreza, cuando en realidad no es como tal una responsabilidad del individuo, sino es del sistema. Pero por eso el sistema mañosamente le termina endilgando la responsabilidad al individuo, y hay individuos que genuinamente se lo terminan comprando y terminan rechazándose a sí mismos o a sí mismas porque creen que algo hicieron terriblemente mal y que por eso no lograron salir de la pobreza. Entonces, sí es una situación compleja y al mismo tiempo que a mí me preocupa porque cada vez lo veo más en mis pacientes o consultantes más jóvenes. Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo vives en tu entorno? Yo para mi persona creo que siempre ha sido un poco complejo porque igual a mí me pasó que no entendía muchas situaciones en la situación social, sobre todo yo creo que en los años 50 se derivó toda esta ideología social de lo que se espera, ¿no? Del individuo en una carrera de vida. Entonces te tienes que trabajar o estudiar bien y ser un buen alumno para que 100%, si terminas casi con 10 vas a tener un buen empleo seguro y todas las expectativas al full, ¿no? Y que posteriormente te tienes que casar, tienes que tener hijos, tienes que llegar a cierta edad, vas a tener un buen trabajo porque fuiste de niño de 10 y ya posteriormente pues te va a tocar lo mejor, ¿no? Entonces, y sobre todo hasta en un constructo ético religioso. Entonces, a mí siempre me causó mucha extrañeza toda esta educación y que no se había reflejado lo que yo buena persona era con las actividades y posteriores situaciones que me sucedían, ¿no? Y entonces como que también creo que mucho de mi personalidad y de siempre intentar aprender más y de entenderme y entender a la sociedad se derivó del por qué no entendía si yo era una buena persona y yo siempre intenté aprender y ser una niña bien portada y ser una niña de 10 y hacer las cosas bien. No se me daban como yo esperaba y como a mí me habían dicho que las cosas iban a suceder, ¿no? Y que aparte, pues, oye, pues se supone que yo casi tengo el 10 y aparte soy buena gente con mi familia y aparte soy buena gente con mi mamá y no pido nada a nadie y casi Dios me tendría que premiar. Entonces, entonces no existe Dios o qué está pasando o empezaron a como a surgir muchísimas dudas, ¿no? Al respecto. Aparte de que no porque encontrabas buenas personas hasta se iban a quedar contigo o se podían alejar, o sea, en mi constructo social era desde que ni siquiera por ser tus padres se tenían que quedar contigo
y era mucho, ¿no? Abarcar muchas situaciones. Entonces, para mí, y esta situación del individuo, obviamente implica que yo sí quise aprender ciertas cosas, pero no la vida, ni la sociedad, ni Dios me debe nada, ¿no? Entonces, ni siquiera creo que existe hoy en día. Entonces, al final del día, toda esta situación sí causó muchas ideas de dónde agarrarte y dónde poner tu eje y aprender a que mejor saber más de las cosas. A lo mejor esto no te va a solucionar la vida, la ciencia tampoco te soluciona la vida, pero te ayuda a entender y a mejorarte o tener más paz dentro de ti para poder entender que tampoco el problema no eres tú. El problema también es una situación de muchas características que se ligan y situaciones sociales, económicas, políticas, emocionales de tu pasado, de tu familia, del país en el que vives, de las situaciones y suerte que tuviste en el contexto en el que viviste, para que toda esta mezcolanza formara el individuo que eres tú. Eso no significa que el individuo que eres tú, o sea, hasta te tienes que perdonar, porque creo que el entender toda esta situación vivencial que tú tuviste te hace perdonarte a ti mismo y te hace exigirte. No es que te exijas menos, porque a mí me encanta aprender más y hacer cosas, pero me perdono, me limito a decir esto, este punto no me corresponde a mí. Esta desesperación, ¿cómo le explico? Sí, desesperación, desesperanza, esta situación de problemática no me corresponde a mí y se la puedo ir poniendo a las situaciones sociales, a las situaciones de la familia que le correspondían, y te va soltando de nudos, de cargas, de emociones. Y creo que en esa parte así lo he vivido yo desde mi persona y desde mi contexto social. Sí, efectivamente, el lograr entender esto, el tener esta conciencia de clase, el entender que el problema no es la persona, es el sistema, evidentemente genera de inicio que hagas catarsis, que cargues con menos culpas, que te perdones por muchas situaciones que en realidad creías que estaban en tu control y no era así. Y por el otro lado te permite también tener expectativas mucho más realistas. En el sentido de, bueno, yo voy a estudiar esto, aunque no me voy a vender a mí mismo la idea o a mí misma la idea de que mágicamente solo porque lo estudié voy a encontrar un empleo que me paguen el doble o el triple solo porque lo estudié, que es de alguna manera lo que la publicidad me sigue vendiendo, ¿no? ¿Quieres el éxito en tu futuro? Estudia con nosotros o trabaja con nosotros o haz esto para nosotros. Bueno, en realidad, pues no hay una correlación directa entre tener ciertos estudios y el éxito en la vida. Ya no digamos la felicidad, que además es otro término. Sin embargo, evidentemente al sistema le conviene seguir promoviendo esta hiperindividualización y esta sensación de que si quieres puedes. ¿Y por qué? Hay diversos estudios que han investigado cuáles son las consecuencias que a largo plazo genera esta ideología en los individuos. Y los tres factores que a mí en lo particular me parecen los más relevantes, que no son los únicos, solo son los tres más relevantes, es el primero, porque al sistema esto le genera un consumo que se termina vinculando con la identidad. Es decir, las personas van entendiendo que son productos, que incluso se ha manejado mucho esto de la marca personal, ¿no? Ahora ya no es yo trabajo en tal lugar, es yo soy, ¿no? Y mi nombre, mi persona ya se convierte como en una marca, en un producto, en algo que vende, ¿no? Y lo vemos cotidianamente con los influencers, ¿no? Están haciendo sus videos y de repente ya ni siquiera tienen que decir este video está patrocinado por, simple y llanamente sacan el producto y se los recomiendo, amigos, amigas. Entonces nos terminamos convirtiendo en marcas. Y esto obviamente genera que a su vez creamos que si yo compro ciertas marcas exclusivas, pues yo me convierto como en una marca diferenciada del resto de las marcas. Es decir, esto promueve el consumismo. Por otro lado, la gente cuando se compra esta ideología, empieza a buscar experiencias personalizadas. Ya no es simplemente irme de vacaciones, me tengo que ir de vacaciones a un lugar específico, comprar el paquete X, con las fotos tales para publicarlas en mis redes y demostrar lo exitoso que soy. O sea, cada vez se van haciendo como nuevos nichos de mercado para venderte experiencias únicas.
porque la gente que se compra esta perspectiva entiende que eso es lo que toca hacer ahora, ¿no? Ya no basta irse de viaje, tiene que ser con estas características, si no casi no cuenta. Y además hay un efecto muy interesante que se conoce como auto-optimización constante. Mucha gente considera que le gusta aprender, o sea, que voluntariamente se mete a cursos, talleres, diplomados, conferencias, de forma voluntaria. Sin embargo, se ha encontrado que muchas veces hay algunas personas que no lo hacen de forma voluntaria per se, sino que lo tienen que hacer porque la competencia está tan claro, absurdamente compleja que aunque inicialmente no lo hacen voluntariamente, luego se terminan comprando la idea de que lo hicieron voluntariamente y que tienen 200 cursos a cuestas, cuando en realidad no, lo han tenido que hacer porque la competencia es feroz. ¿Cómo diferenciarlo? Rápidamente. Porque, claro, el nicho de mercado. Exacto. ¿Y cómo diferenciarlo? ¿Cómo diferenciar cuando mi autoaprendizaje, mi automotivación es genuina y cuando no? Pues pregúntate qué clase de cursos estás tomando, porque no es lo mismo tomar cursos de macramé, que no tiene nada que ver con mi carrera, porque me encanta el macramé, a decir, no, pues tengo que actualizarme y tengo 200 cursos, pero todos relacionados con mi ámbito laboral, que no estoy minimizando el impacto positivo que eso puede tener en tu autoconocimiento y en tu expertise. Pero si todos tus 200 cursos son relacionados con tu trabajo, pues así como que súper voluntariamente y por amor al arte tampoco. Es decir, ese es un efecto que se ha notado en mucha gente, que se auto-optimizan constantemente, no por gusto, sino por una necesidad derivada de la ferocidad del mismo sistema. Entonces, esto, digamos que estaría englobado en una categoría que se conoce como el consumo como identidad. Esa es una de las consecuencias o una de las razones por las cuales el sistema promueve esto, para que asociemos consumir con el yo, y mientras más consumo, más soy yo, cuando en realidad pues, no tiene alusión, pero bueno, así la gente lo empieza a asociar. ¿Cómo ves? Sí, creo que hay diferentes tipos de asociaciones y generalmente, sobre todo en el aspecto de éxito, cada generación tiene valores diferentes de éxito. Y eso es algo muy interesante porque generalmente es diferentes puntos desde el gobierno y las empresas grandes son las que te van indicando cuáles son las personas o cuáles son los puntos de acción y que debes de tener para ser una persona considerada de éxito. Y cada generación va cambiando de acuerdo a la situación social cuáles son estos puntos. Es decir, antes nuestros abuelos, para que fueran considerados exitosos, tendrían que tener un trabajo estable, una casa, hijos y a lo mejor hasta un carro, ¿no? Posteriormente, ya a lo mejor la generación de nuestros padres tendrían que haber tenido a lo mejor como muy similar a esto, pero que ya fueran un poco más reconocidos ante la sociedad, es decir, que ya se fueran visualizados. O sea, ellos ya querían como que llamar la atención y que tuvieran a lo mejor un puesto político o que ya estuvieran en un punto más social de algún tipo de burocracia. Antes no les importaba qué trabajos tuvieran mientras que fuera remunerado. Y ahorita ya en la situación de los padres era como a lo mejor algo que se vea más visual, que llame la atención, que tenga o algún puesto que visualmente una jerarquía mayor a los demás. En la parte ahora de nosotros, bueno, al menos en mi generación, creo, porque ya hay otras generaciones adelante de la mía, bueno, estamos mucho más complejos porque en una situación social es muy improbable que tengamos una casa, al menos en un nivel socioeconómico medio abajo y está muy muy complejo la situación de tener una casa. Entonces a nuestra generación le han vendido el que posiblemente no necesitas una casa, renta toda la vida, es lo mismo. De todas maneras, toda la vida vas a tener que pagarla, ¿no? Entonces va a ser la misma situación, no necesitas una casa. Tú necesitas viajar, tú necesitas comprar y compensar todas estas situaciones porque de por sí tienes que gastar un montón. Entonces tú te mereces
el siguiente regalo porque tú te lo mereces, trabajaste muchísimo tiempo y ¿para qué? ¿Para qué vas a trabajar si no tienes ni tiempo ni hacer las cosas para consumir? Entonces, hoy planteando, aparte, señoras y señores, yo estudié publicidad, bueno, estudié diseño gráfico, estudié un poco mercadotecnia, entonces créanme que todo esto y bajo estos parámetros se basa la situación publicitaria y mercadotecnia. Hay dos diferentes variantes de la mercadotecnia. Hay una mercadotecnia o publicidad ética y hay otros que le llaman que no son éticos. Pero para la publicidad y para el general de las empresas es muy complejo. No, y es una línea muy delgada de lo que es ético y lo que no es ético, porque generalmente sí necesitan utilizar ganchos de venta, no son tan abiertos con las características de sus programas y existe también una demanda increíble de competencia de entre las personas o las empresas, ¿no? Entonces, siempre intenta meterle un plus, un gancho o algo para poder decir, oye, vente para acá y no para allá, si estás vendiendo exactamente lo mismo. Entonces, muchas veces le tienen que echar un poquito más de flores a su producto o darte algo más que a lo mejor ni siquiera lo están vendiendo y simplemente porque necesitan. Obviamente todos necesitamos comer, todos necesitamos trabajar, todos necesitamos este tipo de a lo mejor acciones, no específicamente las acciones malas, pero tener que vender algo para poder subsistir y que hasta a lo mejor hasta tus trabajadores sigan funcionando. Y como ya cuando estás dentro de este sistema, donde estás dentro de esta empresa, pues terminas diciendo, ok, vamos a echarle más flores al caldo para que funcione, ¿no? Entonces, creo que en este punto hay que ser a lo mejor también nosotros mismos conscientes de cuáles son las actividades que hacen estas empresas, qué hay detrás de todo esto y que posiblemente esto sea lo mismo que esto, pero que a ti que te convenga, ¿no? A ti que te funciona y que detrás de todas estas artilugios, frases bonitas, cosas decoradas, hay detrás, hay una necesidad y que si nos vamos a ir por un tipo de compra, porque todos tenemos necesidades de consumo, pero hay desde necesidades básicas, necesidades intermedias y necesidades, todo lo de la pirámide de Maslow, que ya hemos había hablado anteriormente, qué es lo que en verdad necesitamos, ¿no? Y a comparación de nuestro contexto de vida, porque no vamos a tener una deuda para simplemente comprar algún artefacto que pudiéramos nada más tener para compensar lo que me gustaría hacer emocionalmente, ¿no? Sino nada más, si te es suficiente a lo mejor con un artefacto que no cueste tanto, pero que hace lo mismo. Acá claro, me gustaría poner a lo mejor un ejemplo. Hace poco yo compro un papel higiénico, ¿no? Pero para mí no me es como tan agradable comprar el más caro que cuesta 200 pesos a comprarme a lo mejor el 100 que es suficiente, que sí funciona, que es resistente, que a lo mejor no tiene el triple de hoja, pero que aparte tiene el muñequito y que luego son los negros o colores o que huele a pétalos de rosa. Si mientras es suficiente, para mí está bien, funciona, no se rompe, no tengo ningún tipo de, no sé, no me gustan los que se deshacen, como que se ponen como generalmente, no quiero decir marcas, no nos vayan a cancelar, pero hay unos que sí se mojan tantito como que dejan rastro, ¿no? Y sobre todo uno que es mujer, debemos de tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Bueno, hay personas o me tocó escuchar de personas que sobre todo personas que antes no compraban y que empezaron a generar mucho dinero, empezaron a gastar en papel higiénico de los que más caros. Y era una situación de ¿por qué compraste el papel higiénico de Super Plus negro de mantel largo, no? Si va a ser para el baño y lo vas a embarrar del algo que va para el baño, ¿no? No, pero es que ¿cómo es posible? O sea, hoy ya estoy trabajando, hoy ya estoy ganando esto y mi colita se lo merece. O sea, ese tipo de situaciones, ¿no? Al final del día digo, ok, entonces la publicidad sí está funcionando, ¿no? Con razón deja. Y al final del día te das cuenta de que a lo mejor puedes obtener lo necesario, lo simplemente necesario, con menor cantidad de dinero. Y que también es útil y que es válido y que no pasa nada, a lo mejor no tiene el olor de, no sé, del Himalaya, de rosas del Himalaya o lo que sea,
pero voy a gastar, digo, no, entonces prefiero gastarme en una herramienta de otro tipo de estilo, ¿no? Para mi gusto y para mi forma de pensar. Pero es algo constante que me encuentro con personas y que tienen este tema con el papel higiénico, ¿no? O sea, no lo sé, pero me parece algo complejo esta ideología que viene inclusive detrás de lo que yo entiendo de lo que es publicidad. A lo mejor también porque yo soy la que he estudiado publicidad y porque también sé lo que implican todos estos comerciales, tengo a lo mejor una barrera lógica de lo que pudiera funcionar o no puede funcionar, o lo que es eso, güey, es lo mismo. ¿Tú cómo Claro, ves? ¿Qué papel compras? No, yo también compro el que sea más eficaz en cuanto a rendimiento y precio, que de hecho algo que tenemos en México y que ojalá lo tengan en otros países donde nos estén viendo es la Procuraduría Federal del Consumidor, que cada semana hace estudios de calidad de diversos productos y es una revista gratuita que se encuentra online. Pueden buscarla en cualquier lugar por medio de internet, ¿no? La Profeco, Revista del Consumidor. Y ahí hacen estudios científicos para evaluar la calidad de todos los productos, desde tenis, papel higiénico, refrigeradores, estufas, televisores, etcétera. Y la verdad es que te da con cuestiones científicas, tangibles, medibles, cuantificables, qué es lo que te conviene comprar, ¿no? Entonces, yo la leo cotidianamente porque creo que es algo pues muy sensato tratar de comprar el mejor producto con el menor precio posible. ¿Para qué? ¿Y qué hago con? Ajá, el precio justo. ¿Y qué hago con todo ese dinero que me ahorre? Pues para el ahorro, porque en México no tenemos pensiones, entonces cada uno se tiene que pagar su pensión para el futuro. Si es que llegamos, y si no llegamos, bueno, pues ese dinero le queda a tu familia y pues servirá para tu despedida, ¿no? Porque también sale caro cuando uno se despide de la vida. Entonces, bueno, el punto es que sí vivimos en un sistema consumista que precisamente promueve esta hiperindividualización por diversos motivos. El segundo motivo sería porque esto genera una autoexplotación, que tiene que ver un poco con el ámbito laboral que mencionabas, una autoexplotación que disfraza muy inteligentemente de empoderamiento. Es decir, la narrativa que se oculta en todo esto es: tú puedes lograrlo todo, ¿no? Que es como el clásico querer es poder, el pobre es pobre porque quiere. Y entonces obviamente eso genera varios impactos, por ejemplo, en la productividad. La gente se está autoexplotando 24/7. Hay gente que literalmente viene al consultorio y cuando analiza cuántas horas trabaja 20 horas al día. Y dice, pero ¿cómo le hace? Porque todo el tiempo estamos conectados, ya no necesito ir a la oficina, tengo el home office, puedo trabajar desde casa y puedo trabajar todo el tiempo. Porque si bien es cierto que algunas personas van al súper, pues están contestando correos mientras van por los pasillos, o están contestando WhatsApp mientras están en el gimnasio, y entonces en realidad termina siendo una autoexplotación 24/7, porque además, pues si yo soy súper genial y excepcional y maravilloso, como ¿por qué tengo que descansar? O sea, no, voy a descansar cuando me muera, ¿no? Entonces, ahorita soy joven, puedo, venga, toda la carne al asador. Lo segundo que esto genera es una culpa individual, en el sentido de que no es el sistema el que fracasa. Si yo no logro el éxito económico que estoy esperando, pues el que fracasó fui yo. ¿Por qué? Pues porque no le eché suficientes ganas, ¿no? Al final es todo estriba en las ganas. Échale ganas, todo saldrá bien. Desde esta ideología que parece más religiosa, ¿no? Porque es como, tú tú decrétalo, tú ten fe, todo saldrá bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y si no está bien, es porque no lo decretaste lo suficiente, no le echaste suficientes ganas, algo hiciste mal. El sistema no falla la persona desde esta ideología. Y un tercer punto es que obviamente esto refuerza la parte de la meritocracia, que en realidad pues es un mito, porque ya sabemos que hay distintas instituciones, tanto a nivel público como a nivel gobierno, en las cuales pues no entra el más capacitado, ni el mejor promedio, ni la persona más inteligente o brillante, ¿no? Todos lo sabemos, a todos nos ha tocado tener superiores, jefes, jefas, que uno genuinamente se pregunta, ¿cómo le hiciste para llegar aquí si no tienes
ni la más remota idea de lo que tu puesto implica, ¿no? Entonces, esta es la meritocracia que todavía mucha gente sigue defendiendo porque quizá en este momento medio le ha funcionado. ¿Cuál es el problema? Es una burbuja y en algún momento se va a romper, en algún momento no te va a funcionar y lo peor que podemos hacer es terminar creyéndonos que nosotros somos los responsables. No, esta es una simulación del mismo sistema y por eso es importante darnos cuenta de que esta hiperindividualización terminará generando que la burbuja tarde o temprano se rompa. Entonces, esa es la segunda problemática que este modelo o esta ideología está generando y lo estamos viendo pues ya en el consultorio. O sea, ya está llegando la gente joven que trabaja 20 horas al día y que no tiene muy claro el por qué está yendo mal y por qué se enferma, porque no tiene amistades, no tiene pareja, no tiene posibilidad de hacer nada. Obvio, ¿no? Trabajas 20 horas al día. No es factible, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esa es una segunda problemática. ¿Cómo ves? Sí, creo que aquí también sería importante mencionar algo. Creo que una de las situaciones que empezaron también esto, no me acuerdo en qué año, pero me imagino que, o supieron, que antes de las grandes refresqueras del mundo, yo creo que ya todos saben cuál es, antes utilizaban refrescos o sus envases eran de vidrio y posteriormente fueron de plástico, los cambiaron. ¿Por qué los cambiaron? Los cambiaron para que tuvieran más ganancias porque el envase de vidrio tenía que ser reutilizado, el llegar a hacer los transportistas llegar a recoger estos envases, a limpiarlos, volverles a poner el líquido y ya posteriormente hacer otro envío de productos. Al momento de pasarlo al empaque de plástico, se manejó un concepto donde lo tiras, lo usas y yo solamente me encargo de una vez hacer el transporte de envío del nuevo producto, por lo que redujeron un proceso. Eso implicó mayores ganancias. A la ecología le dieron la madre, ¿no? Al final del día, esto fue lo que implementó también muchísimo basura, también porque estamos como estamos en cuestiones pues ecológicas, y también implementó una nueva manera de pensar y que ellos mismos, porque les los juro que esta refresquera es de las peores refresqueras en cuestión de valores, que de hecho es contrario lo que se autovenden de que es de la familia, todos sus comerciales son de la familia y lo bueno que es estar en familia y la fregada y no sé qué. Es el número 1 de causa de diabetes en México. Los mexicanos toman más este refresco que agua. Este tipo de situaciones. De hecho, esta refresquera tuvo específicamente en Estados Unidos, un comercial diciéndoles que a los ciudadanos que ellos eran los responsables de la contaminación que se habían estado planteando en todos esos años, porque ellos tiraban los botes de coca y aparte porque el gobierno ya les había dicho que tenían que hacerse responsable de todos sus botes que estaban tirados en las calles y que ya no se daban abasto por tanta basura que tenían la contaminación. Entonces ellos no iban a poner, porque no iban a implementar otra vez sus gastos que ya se habían quitado para que recogieran. Entonces la idea fue que los ciudadanos se sintieran tan mal consigo mismos de ver cómo estaba su situación de contaminación, porque ellos eran los responsables de la contaminación y no las situaciones sistemáticas que había tenido su empresa. Entonces responsabilizaron emocionalmente al ciudadano para que ellos implementaran situaciones de reciclaje de sus empaques. Entonces esta empresa fue la primera en posicionar una situación emocional de responsabilidad al ciudadano, siendo que sus procesos de envases y de reciclaje eran situaciones de ellos. Entonces hay que tomar en cuenta que muchas situaciones del sistema es que las empresas son las responsables de cómo estamos.
y de que nos están vendiendo cosas, ideologías diferentes, y nos están responsabilizando de emociones que no nos corresponden. Y eso es el primer punto de entender. Entonces, acá la situación es que nosotros volvamos a responsabilizar a las industrias, tanto a nivel ecológico como a nivel emocional, de que esto no es de nosotros, es de ellos. A responsabilizar al gobierno, que les exijan sistemas mejores para que ellos mejoren sus procesos, porque también nos están acabando a nosotros. Entonces, aquí viene responsabilizar a los que en verdad son responsables e investigar qué es lo que está pasando, porque a lo mejor hasta uno nos sentimos culpables de ver todo el bonche de basura y descubrir que no era eso, que al final del día fue una empresa que decidió cambiar la industria y que a lo mejor decir, ok, no lo consumamos, pero desgraciadamente también se hicieron ahora acreedores a tener los insumos del agua purificada, por ejemplo, ¿no? Y déjame decirte que también de esta empresa es el agua que a mí más me gusta, porque no consumo sus refrescos, sí, pero del agua me gusta. Pero terminamos consumiendo algo, ¿no? De sí, la claro. empresa. Sí, al final es un sistema que obviamente lo que busca es optimizar la ganancia a toda costa, incluyendo a costa del bienestar de sus propios consumidores, así de simple. Y creo que el principal problema es que justamente el sistema es muy hábil para terminar cargando la responsabilidad social de sus malas prácticas en la población. Y pues sí, hay gente que obviamente está tratando de reducir su impacto, la huella de carbono que deja en el mundo, y al mismo tiempo deja de ver, o sea, se enfoca tanto en ello, en usar popotes y en tratar de reciclar y en separar la basura, que son prácticas formidables. El problema es que al mismo tiempo deja de ver pues la polución a nivel industrial y las guerras y todo el impacto que eso tiene en la contaminación a nivel mundial. Y entonces la idea es simplemente que siga con sus prácticas a la par que voltea a ver a esa otra situación. Sin embargo, esto también es derivado de la misma ideología que este sistema tiene, porque algo que se ha investigado es que esto termina generando una erosión en la parte de la colectividad. Es decir, la gente termina hiperenfocándose en su propia autonomía, independencia y éxito. Y como dice, yo soy excepcional, pues como para qué necesitamos sindicatos, para qué necesitamos huelgas, para qué necesitamos marchas, si yo solito voy a negociar mi propio éxito, porque pues, yo soy excepcional, o sea, yo no necesito a los demás para yo escalar la escalera, ¿no? Esa es una problemática que se ha identificado. Otra problemática es que estas personas terminan naturalizando esta competencia de todos contra todos y casi es yo soy una marca personal y entonces tú eres una marca personal y entonces ya estamos compitiendo mi marca personal contra tu marca personal y terminamos convirtiéndonos como si fuéramos mini empresas luchando contra mi competencia, pero mi competencia ahora es mi compañero de cubículo, o sea, ya ni siquiera mi competencia. Anteriormente la competencia es, pues si yo trabajo en la empresa A y tiene una competencia con la empresa B, mi competencia está en la empresa B. Ahora ya no, ahora mi competencia está en el cubículo de al lado, porque como somos marcas personales, todos vamos luchando contra todos, aunque teóricamente seamos compañeros, para seguir escalando esta bonita pirámide de consumismo. Y la tercera es que obviamente esto va erosionando las reivindicaciones sociales y las va cambiando por metas individuales. Ya no me importa lo que esté pasando en el otro lado del mundo. ¿Me está afectando? No. Pues entonces, ¿por qué le voy a destinar mi atención a ello? Y esto obviamente va generando que cada vez haya menos gente interesada en manifestarse públicamente de manera grupal, presionar a los políticos, presionar a las industrias, porque al final yo soy el dueño de mi éxito, no necesito a los demás para nada. Y obviamente eso es una burbuja, que es cuando se rompe, nos damos cuenta de que no podemos hacer cambios de manera individual. Todos los cambios tienen que ser estructurales, tienen que ser colectivos, tienen que ser grupales, porque vivimos en una sociedad y no podemos abstraernos de ella, aunque el sistema nos hace creer que sí. Entonces, estos son los tres principales problemas que yo ubico de esta nueva ideología, de esta hiperindividualización, que es, por un lado, nos convertimos en
meras marcas, productos que a su vez consumimos para diferenciarnos, que al final pues esto es utópico, porque todos los demás consumen exactamente lo mismo que yo termino consumiendo y entonces todos terminamos casi uniformados. Lo segundo es que esto genera una autoexplotación cada vez mayor, y lo tercero es que esto termina erosionando la parte colectiva, y solo colectivamente podemos cambiar al sistema. Entonces el sistema lo que intenta es justo que nada lo pueda cambiar. Sí, creo que todos estamos correlacionados y esta parte de no poder cambiar al sistema resulta ser muy frustrante. Me parece que al final del día sí tendría, o sea, entiendo el por qué derivado es una círculo de la rata, ¿no? Una rueda de la rata, porque al final del día todo influye a que pues tienes que ser más competitivo, tienes que tener más formas de poder sobrevivir, y el hecho de que tengas más necesidades de sobrevivir, de estar en esta constante batalla de sobrevivencia, porque muchas veces esta competencia no es nada más porque quiero ser más visual que tú, sino literalmente es para poder comer, ¿no? Y poder obtener mínimo las necesidades básicas, y eso hace que sea más violento, mucho más competitivo, mucho más desleal, poco ético, porque literalmente hacen absolutamente todo para poder sobrevivir, y no les importa si es correcto, si no es correcto, si van a afectar a otros o no. Y también obviamente hay una situación desmedida de avaricia, porque hay personas que a pesar de que ya tienen lo necesario, siempre buscan una ambición totalmente mayor, y que creo que se ejemplifica mucho en esta serie, o era la película, creo que es película, El Hoyo, donde como las clases sociales van acaparando más dependiendo del nivel en el que estén, y que pues en teoría si se hubiesen organizado y que solamente agarraran lo que se necesitaba, hubiera alcanzado para todos. Sin embargo, en los últimos niveles no alcanzaban absolutamente nada. Entonces, esto se ejemplifica muy bien en ese aspecto. Y sin embargo, en el día de hoy sigue estando este positivismo tóxico. Muchos influencers lo siguen visualizando. De hecho, no sé si ustedes lo ubican, pero a mí no me gusta mucho el cine mexicano, sobre todo el cine pop mexicano, que manejan mucho este concepto de que salen muchas personas. Todavía me sorprende, y hasta no sé si lo alaban, pero lo visualizan, o al menos en ese contexto cinematográfico se ve que está la ideología New Age, donde escriben es que tengo que ser positiva, es que tengo que ser el jefe. Se ven a sí mismos cuando van trabajando, estas cosas de una persona que quiere ser exquisitosa, ordenada, etcétera, siempre se ve a sí mismo y es positiva diciéndose cosas en el espejo de una manera con un positivismo tóxico, ¿no? También esta cosa de esta mujer de la pluma que decía que escribiendo con azul ibas a adelgazar. Ese tipo de mentalidad todavía se ve muchísimo. La ideología en México de es que me hicieron brujería y por eso no progreso en dado caso, tanto como el hecho de que si algo no está funcionando es la brujería, o si algo me está funcionando es por la meritocracia, o es por Diosito, ¿no? O si algo pasó mal, entonces sí es por el médico. ¿Me explico? Hay mucha mentalidad de este estilo todavía, entre que la religión también nos opaca o nos dice que todo tiene que estar fuera de nosotros, que en dado caso si las cosas positivas pasan es por Diosito. O sea, también está implicada una ideología muy contradictoria, y la verdad es que creo que las personas están muy pues desorientadas, ¿no? Porque no saben específicamente a qué hacerle caso o qué entender, porque hay mucha desinformación. Entonces no hay una buena entendimiento de cómo funciona la vida, de cómo funciona el sistema, y de por qué la meritocracia no existe en México ni creo que en el mundo. Pero bueno, está esta situación, ¿no? De que existe demasiada desinformación, y al final del día
siguen continuamente atacándonos con ideologías que perpetúan esta desinformación y perpetúan una ideología del engaño, una ideología de estar mejor con la meritocracia, estar mejor rezando, estar mejor con una ideología positivista de este libro que fue muy famoso, El Secreto, Decretar. Y no sé, hay tantas cosas que van involucrando una bola de nieve inmensa que simplemente nos hace estancarnos y nos hace tener programas en la televisión al hoy en día como estos de La Casa de los Famosos, o que haya tanto tipo de esa de forma de pensar, ¿no? Que no construyen ni te ayudan en absolutamente nada. Sí, hay una cita que a mí me parece que es relevante y que me gustaría leerla, que es del filósofo Byung-Chul Han. Él es un filósofo que trata de analizar los problemas sociales actuales, y él dice: la sociedad del rendimiento no produce fracasos del sistema, sino fracasados del yo. El sistema no necesita seres humanos realizados, necesita consumidores perpetuamente incompletos que crean que la siguiente compra o experiencia o logro los acercará a esa excepcionalidad prometida. La verdadera liberación podría estar en abrazar nuestra radical interdependencia y fragilidad compartida, no en la ilusión del excepcionalismo individual. Entonces, pues creo que esa es la respuesta, ¿no? Ir recordando que todos dependemos de todos y que solamente juntos vamos a poder, si no cambiar, por lo menos sí resistir al sistema. Me parece que es algo importante, sí, seguir comunicando, seguir dando información un poco más certera y a lo mejor ni siquiera la información, o sea, dar dudas, intentar enseñar lógica, intentar enseñar a pensar, porque al final del día creo que a veces nadie tiene la verdad absoluta, y ese es uno de los mayores problemas que el positivismo tóxico da, ¿no? Da soluciones fáciles, da soluciones rápidas, da soluciones que supuestamente son verdades absolutas, y no existe una verdad absoluta. Y además la vida va en constante cambio y tenemos nuevas tecnologías que tendríamos que empezar a generar un pensamiento desde el análisis crítico y desde el punto lógico, y si al final del día entendemos este punto de poder siempre dudar o darnos la pauta de ser más empáticos, creo que sería el punto focal de poder ser mejores, ¿no? De poder tener este escudo contra las formas de pensar de New Age y también fantasiosas o no sé, todavía pensar que las vecinas me van a poner un embrujo, ¿no? Porque muchas personas hoy en día siguen pensando de esa manera. Entonces, primero hay que seguir pensando a lo mejor de una manera más crítica, más lógica, a lo mejor decir si será esto o busco estas posibilidades, a lo mejor todavía lo contemplo, no pasa nada. Si quieres seguir buscando el horóscopo todos los días en la mañana, no pasa nada, pero también otros tipos de información, ¿no? O sea, como que ser más enriquecidos con la información que tenemos y que la información que buscamos, para también poder decir que tenemos más oportunidades y más opciones, a mi consideración. Pero bueno, no sé si quieras agregar algo más, Carlos. Creo que este capítulo estuvo muy interesante. Pues invitarlos a que sigan leyendo, y si pueden, lean el filósofo Byung-Chul Han, que es bastante fácil de leer y fácil de recordar por los ejemplos que va poniendo. Además, sus libros son breves y, bueno, tiene muchísimos últimamente, porque va haciendo pequeños ensayos sobre cada tema que él considera importante. Entonces, ojalá que no nos compremos o no nos sigamos comprando esta ideología de la hiperindividualización, porque en realidad somos entes colectivos y nos necesitamos unos a otros, unas a otras, para resistir a este sistema. Así es. Pues muchas gracias, Carlos. Espero que compartan esta información, que le den like, porque para esto necesitamos que seguir perpetuando este tipo de discursos. Y pues muchas gracias por haberlo visto hasta aquí. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando
Un besote, un abrazote, cuídense mucho, bye.